Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a la ontología del lenguaje. Entramos a el quinto ensayo, ya llevamos cuatro, vamos a entrar al quinto y posteriormente llegaremos al sexto y terminamos el tercer semestre. Entonces, pues con ustedes los dejo aquí con el profe Johnny, que va a estar compartiendo con ustedes lo que es la ontología del lenguaje. Con permiso. Good night, everybody, people nice. ¿Cómo andan? Me da mucho gusto ver que siguen estudiando, ver que le están echando ganas. Entonces vamos a iniciar con este tema súper enriquecedor que creo que a más de uno de nosotros nos va a aportar. Entonces les voy a pedir que se tomen un minuto para deshacerse de toda distracción, deshacerse de cualquier cosa que pueda desenfocar su mente, porque este tema trae muchas ideas muy renovadoras a nuestra mente y lo podemos basar en Romanos 12:2, que nos dice que debemos hacer un cambio de pensamiento, no una metanoia. Entonces, en este momento, pónganse en sus asientos, abróchense los cinturones. Les voy a pedir que se despojen de toda información, de todo estímulo que pueda efectuar alguna acción, algún pensamiento, para poder estar concentrados en lo que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a hacer respiraciones. Vamos a iniciar 4 segundos, mantenemos 3, exhalamos 7. ¿Ok? Vamos, mantenemos 3 y exhalamos por 7 segundos. Again, otra vez. Tenemos afuera. Última vez. Retenemos afuera. ¿Qué queremos hacer con este ejercicio? Ponernos en tiempo en nuestro presente. ¿Por qué? Porque de repente nuestra mente está llena, nuestro cerebro está lleno de tanto oxígeno, de tanto DNA, de sobreestimulación. Entonces, todo este tipo de información que va a querer entrar, que va a hacer una construcción a tu supraconsciencia, no lo va a llegar a hacer porque estás muy sobreestimulado. Entonces, las respiraciones nos ayudan a que nuestra mente esté más en blanco, ayuda a meditar. Entonces, cuando tú quieras meditar, recuerda que las respiraciones es una herramienta que te puede llegar a ayudar a que tu mente se eleve. ¿Ok? Muy bien, vamos a iniciar con este tema, súper enriquecedor. ¿Qué estudia la ontología? Onto viene del estudio del ser y esto se deriva a la forma que tienen las personas, los grupos, de cómo ver las cosas, de cómo son tus vecinitos, cuáles son sus colores de piel, cuáles son, cómo son sus ojos, cómo son sus hijos. Todo esto, la forma de las personas, de los grupos, es lo que estudia la ontología. Ahora, la forma de interpretar sus problemas también. La forma de ser las personas la forma de ser de las personas es súper clave, pues influyen los problemas que encaran o evitan las posibilidades que se les abren o que se les cierran. ¿Qué es lo que la ciencia le pide al lenguaje? ¿Qué es lo que el lenguaje le pide a la ciencia? ¿Alguien de ustedes que me quiera ayudar a responder la primera pregunta? Que tengan noción, que tengan idea. ¿Qué es lo que la ciencia le pide al lenguaje? Como una intercomunicación para entenderse. Una intercomunicación para entenderse. ¿Qué más? Lluvia de ideas. Recuerden, estamos conectados con la clase. Vamos a hacer que esto se ponga más dinámico, se avive, para que el conocimiento pueda entrar muy fluidamente sobre nuestra psique. Vamos, muchachos. ¿Qué es lo que la ciencia le pide al lenguaje? ¿Qué es lo que el lenguaje le pide a la ciencia?
Pues alguna forma sería como hablar lo que nos ponen, o sea, como que ellos mandan la información y es lo que nosotros de alguna forma es lo que vamos a hablar. Ay, Lo que vamos a interpretar. Wow, excelente oración. Miren esta pregunta. ¿Qué tal si el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la crea? Ahí va otra vez. ¿Qué tal si el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la crea? Ahora, recuerden aquí que en la palabra de Dios aborda mucho que tu palabra tiene poder, lo que tú hablas tiene poder. ¿Por qué crees? Si tú empiezas a hablar con fuerza de edificación hacia las personas, eso es lo que tú vas a lograr en ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando en tu lenguaje están las palabras de destrucción? ¿Qué es lo que vas a cosechar con ese tipo de lenguaje? Pues destrucción. Si tú te la pasas diciendo malas palabras, si tú te la pasas manteniendo un mal lenguaje, ¿qué es lo que vas a provocar? ¿Cuál es la cosecha de ese lenguaje? Recuerda que todo lo que decimos tiene un poder sobre nosotros mismos primeramente y sobre nuestros estímulos y sobre nuestros contextos. Ahí te va. Por ahí dicen en la sabiduría popular, la queja atrae la ruina. ¿Cuántas personas tú has escuchado que se la pasan quéjese y quéjese y quéjese? Cuando tú empiezas a visualizar ese tipo de personas, son muy prospectantes a que les caiga la ruina, porque es lo que están hablando, porque es el lenguaje que ellos están usando. Ahora, el poder de la palabra tiene una esencia de que nosotros podemos estar en una mente colectiva y que en esta mente colectiva puede abordarse a las ideas, puede abordarse a pues mantener un grupo, para mantener una sociedad. Entonces, no sé si les ha pasado que de repente están con una persona muy, muy conectada a ustedes, por ejemplo, su mamá, su primo, su amigo, pero que conocen parte de ustedes y de repente tú andas tarareando una canción, de repente tú estás pensando en algo y de repente la otra persona automáticamente se le sale algo. Tú dices, oye, yo estaba pensando en eso. Oye, yo estaba viendo eso. Ah, pues ¿sabes por qué? Vivimos en un sistema espiritual colectivo y cuando las mentes están conectadas, automáticamente su capacidad de influir en la otra es muy susceptible. Ahora, ¿qué es la ontología del lenguaje? Es parte de una idea poderosa. El ser humano no es un ser que vive en el lenguaje. El ser humano es un ser que vive en el lenguaje y esto lo vemos, lo acaba de mencionar el doctor Arturo Rafael Echeverría. No hablamos sobre la realidad, hablamos dentro de esta y al hablar construimos nuestro mundo. Mientras tú hablas, construyes tu mundo. Por eso es muy importante el poder de la palabra. Lo que tú dices, como lo dices, en la forma en cómo lo abordas y dónde lo dices, crea tu identidad, crea tus relaciones, crea tu futuro. Poderoso, ¿ah? Aguas con lo que dices, aguas con lo que hablas, aguas con todas las cosas que tú mismo estás abordando. Por ahí hace tiempo, el doctor Arturo me enseñó esto, no sé si ustedes también lo abordaron, que lo decía mucho el pastor de Guatemala. Decía, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablarás de riqueza, mas no de pobreza, de bendición, mas no de maldición. Porque en mi boca hay un milagro. Entonces, si de repente tú te la pasas hablando de cosas desafortunadas, te la pasas hablando de puro chisme, te la pasas hablando de cosas que no edifican a que tú andes vibrando en un tipo de frecuencia más alta, eres muy prospectante a que cosas malas te ocurran. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que se la pasan hablando mal, que se la pasan quejándose, que se la pasan viviendo, haciéndose las víctimas, y tú te estás dando cuenta en la realidad que ellos viven?
Y tú dirás, no, hombre, yo no quiero vivir ahí. Si yo viviera ahí, yo ya me hubiera colgado, yo ya me hubiera suicidado. Ah, pues ahí tú te das cuenta que el poder de la palabra de tu vecinito, de tu vecinita, de tu colega del trabajo, de tu hermano, de tu hermana, de personas de tu familia, crean sus realidades, crean la forma en cómo viven. Muy bien, ¿qué es lengua? Lengua es el sistema formado por los signos orales, escritos, corporales, sensitivos, auditivos, visuales y por las reglas de combinación que usan los hablantes de una misma comunidad lingüística. Eso es una lengua. ¿Qué es una norma? Conjuntos de pautas de comportamiento y de reglas que regulan el buen uso de la lengua. ¿Qué es el habla? Es el empleo particular de un hablante concreto hace de la lengua en una circunstancia de comunicación determinada. ¿Qué es el lenguaje? Es la capacidad que tú y yo tenemos como seres humanos para comunicarnos entre nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los signos. Ahorita estamos utilizando estos medios digitales para nosotros tener una comunicación de cierto tipo de tema. Entonces, esta capacidad que nosotros utilizamos para poder influir en las personas es lo que nos ayuda a tener una comunicación determinada. Ahora, vamos a entrar a una super mega reflexión que ahorita estábamos hablando con el doctor Arturo y como balde de agua fría, ¿no? Tascuas. Y yo, órale, andamos muy crueles hoy en esta tarde. Vamos a iniciar. Una madre y un bebé camello estaban descansando. Imagínate la escena, ¿no? Recuerda, ponte en posición para recibir esta información, de adaptarla a tu ser, de adaptarte a ti y de que te adueñes de esta reflexión. Una madre y un bebé camello estaban descansando. Imagínate la escena, ¿no? Estás en en una película. Y de repente un bebé camello curioso le nace dentro de su corazón preguntarle a su mamá, oye mamá, ¿puedo preguntarte algunas cosas? Y la mamá no, ay hijo, ahí vas. Y le dice la mamá, claro que sí, pero hijo, hay algo que te preocupa, hay algo algo que te molesta, dime, ¿qué pasa? Y el bebé camello con esa curiosidad le dice, ¿por qué los camellos tenemos joroba? Y ahí va la mamá, ¿no? Porque la mamá tiene un conjunto de sabiduría empírica que adquirió a través de la experiencia y con esa sabiduría puede responderle al hijo. Le dice, mira hijo, nosotros somos animales del desierto y necesitamos la joroba para guardar agua. Y con esta herramienta que tenemos para guardar agua, podemos sobrevivir mucho tiempo en el desierto. Y el bebé, bien. Entonces, ¿por qué son nuestras piernas, patas largas y redondas? Y la mamá, buena pregunta, hijo. Obviamente, ellos se adaptan para andar en el desierto. Con estas piernas nos podemos mover en esta parte desértica mejor que los otros animales. Y esto lo dice la madre muy orgullosamente. Ahora dice el hijo, bien, su curiosidad se estaba satisfaciendo, ¿no? Como cuando de repente tú anhelas mucho una respuesta de tus preguntas, que te haces en tus introspecciones y el niño cada vez, ¿no? Se liberaba de todo este conocimiento y decía, bien, entonces, ¿por qué nuestras pestañas son tan grandes, mamá? A veces esto molesta mi vista, a veces con esto no puedo ver. Y le dice la mamá, hijo mío, con ese amor, con esa ternura, aquellas pestañas tan largas y gruesas que tú posees por esta genética que tú tienes, son una tapa protectora. Y estas te van a ayudar a proteger a tus ojos de la arena del desierto y del viento, dijo su madre con ojos llenos de orgullo. Y el niño se imaginaba pasando por el desierto con una tormenta de arena y utilizando pues con esas habilidades que pues el creador le dio. Y entonces el bebé le dice, oh mamá, ya entiendo. Entonces la joroba debe de ser para almacenar el agua cuando estamos en el desierto, las piernas son para andar por el desierto y esas pestañas también protegen mis ojos del desierto. Mamá, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí encerrados en el zoológico?
¡Shas! Moraleja de la historia. Habilidades, conocimiento, capacidades y experiencia única son útiles si estás en el lugar correcto. Sí se dieron cuenta que este camello que pues con su hijo no estaban en el medio para desarrollarse, estaban encerrados en una jaulita de oro. Entonces, ellos no van a salir a explotar sus habilidades, a explotar su conocimiento, a explotar sus capacidades y desarrollar experiencia si están en este lugar equivocado. Ahora, pregúntate en este momento, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que posees? ¿Qué es lo que tienes? ¿Y lo que eres es lo que tú amas? ¿Lo que estás haciendo lo amas? ¿Estás disfrutando cómo estás viviendo tu vida? Vamos a escucharlos participar. Vamos a darle la palabra a Laurita. Laurita, ¿estás con nosotros, Laurita? Sí, aquí estoy. Buenas A noches. ver, compártenos tu experiencia con esta reflexión. Te escuchamos. 2, 3 minutitos. Híjole, pues sí, es verdad. A veces nuestras capacidades, talentos, dones, pues todo lo que tenemos y no estamos en el lugar donde deberíamos estar, ¿verdad? A veces nos frenamos nosotros mismos. Wow, excelente aportación, Laurita. ¿Tú crees que estás en el lugar indicado en este momento para que tú puedas explotar tus habilidades y tus capacidades? Eh, lo estoy porque me estoy preparando para eso, pero hay cierto temor siempre. La mente juega mucho conmigo. A veces el temor, el miedo, um, el no creer en mí misma eh, me frena, pero sé que soy capaz porque pues el Espíritu Santo de Dios es el que va delante de nosotros y así lo queremos, ¿no? Y Él es el que nos capacita, pero a veces nuestra humanidad nos frena, nuestro pensamiento, nuestro miedo, temor, X, ¿verdad? Pero siento que pues a veces necesitamos como un empujoncito. Excelente, excelente. Muy Ah, bueno, creo que la moraleja pudo abordar en ti y estamos muy contentos porque pudiste reflexionar acerca de esto. Bien, vamos a pasar con el siguiente. Vamos, Maite, platícanos, ¿cómo te resultó esta reflexión? ¿Crees que estás en el lugar indicado para explotar tus habilidades, tus capacidades y los dones que Dios te dio? Sí me siento segura. Perdón si sueno un poco presunciosa, pero sí me siento segura y sé que estoy en el lugar correcto. Lo sé. En algún momento me encontré como esa mamá camello, ¿no? Sabiendo que tenía todo, pero por alguna razón como que me paralizaba, o sea, vivía estancada. Pero cuando lo identifiqué con ayuda, y hoy puedo decir que fue con la ayuda de Dios, bueno, todo lo que hoy tengo, hay tal vez hay cosas que todavía desconozco, pero muchas otras las descubrí y pues fue con solamente la ayuda, la ayuda de Dios. Y sé que estoy en el lugar correcto, lo sé. Ok, excelente. Qué bueno que puedes verlo de esta manera, y que lo puedes abordar así, porque ya con ese conocimiento que estás adquiriendo vas a catapultarte
hacia tu destino, hacia tu propósito. Y es lo que estamos viendo en clase. Creo que yo he sido muy observador de cada uno de ustedes porque he visto su crecimiento. Entonces, vamos a participar, con las siguientes diapositivas. Ahorita voy a darles participación a cada uno de ustedes. Por eso estén bien conectados, porque para que lo que vayan a decir sea acerca de esta clase y no se me vayan a perder por ahí. ¿Ok? Muy bien. La ontología del lenguaje. La convergencia entre las dos corrientes filosóficas, la filosofía continental, que es de la existencia del lenguaje, y la filosofía analítica del lenguaje de la existencia. El lenguaje no es solo comunicación, es generación. Vamos hacia este enfoque. El lenguaje no es solo una herramienta, es una existencia misma. ¿Por qué? No somos seres racionales que se comunican, somos seres lingüísticos que existen en conversación. Repito, no somos seres racionales que se comunican, somos seres lingüísticos que existen en conversación. Abordo con ejemplos. Dices, soy un fracaso. Entonces tú mismo estás reforzando una identidad limitada. Dices, estoy aprendiendo. Entonces, cuando tú dices estoy aprendiendo, te abres a un espacio de transformación. Cada palabra, cada declaración que tú hagas sobre ti mismo, sobre quién eres y hacia dónde vas, es una palabra que te va a catapultar hacia tu destino, hacia tu futuro. Entonces, ten cuidado con lo que estás hablando. Ten cuidado con los actos lingüísticos que estás haciendo en tu día a día. Ten cuidado las palabras que dices con tus compañeritos del trabajo, porque esas te van a edificar el día de mañana. Te van a edificar un futuro. Muy bien. Entonces, los seres humanos vivimos en el lenguaje. Somos seres muy lingüísticos, somos seres que se comunican con cada una de las partes de su cuerpo. Si aprendemos a visualizar el arte que ha desarrollado el humano, muchas veces te das cuenta que el arte de pintar, el arte de cantar, de todos los medios que se están desarrollando como seres lingüísticos que somos, hay una verdadera belleza. Hay una verdadera belleza en cada tipo de lenguaje que nosotros manejamos. Por eso somos seres lingüísticos. La mejor clave que nosotros podemos utilizar para comprender cómo somos son nuestras conversaciones. Yo siempre lo tengo de ley. A mí me encanta escuchar a las personas. Me encanta, porque cuando yo escucho a las personas me doy cuenta de quiénes son en realidad. Porque a través de las herramientas, lo digo con de mí mismo, como mi percepción. A través de las herramientas que yo he adquirido, a través del estudio aquí en Red Trascender, me ha ayudado a entender a las personas, a entender al ser humano. Hasta llegué a un punto de decir, ¿sabes qué, Dios? Cada que yo veía a una persona pasar, empecé a desarrollar el lenguaje corporal y todo, y empezaba a meter juicio en mi mente. Es que esta persona está tan, 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 y mi mente empezaba a desarrollar tan, 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 y yo dije, wow, es momento de ponerle un alto. Es momento de decir, ¿sabes qué? Si yo sigo desarrollando este tipo de habilidad que es muy buena, me voy a llenar de muchos prejuicios. Entonces, tú tienes que poner en una balanza cuando tú empieces a leer el lenguaje, porque si tú te empiezas a ser una persona muy prejuiciosa, te vas a empezar, mira, a tener un desbalance. Nuestras conversaciones nos constituyen. Las conversaciones que tú tienes con tu mamá, que tú tienes con tus hijos, son las conversaciones que te van a constituir el día de mañana. Las conversaciones que tú tienes configuran tu forma de ser. Las conversaciones son la gran palanca del venir humano. ¿Sí estás visualizando lo que te estoy comentando? ¿Te estás dando cuenta del poder del lenguaje que hay? Las conversaciones y la acción, a ver, permítame que aquí me tapa, y la acción humana. Si empezamos a visualizar las conversaciones como una mirada al ser que somos, nos vamos a dar cuenta de varias cosas.
Estas nos constituyen y nos configuran como se los mencioné anteriormente. ¿Qué más nos van a decir? Nos van a decir que el lenguaje es una acción muy transformadora. El tipo de lenguaje que tú uses es el tipo de lenguaje que te va a transformar. La recuperación de la perspectiva del devenir. Si tú estás con una perspectiva de que no estás consciente de lo que estás hablando, cuando venga todo lo que tú dijiste sin que tú hayas sido consciente y que tú te des cuenta que es una experiencia para ti que es mala, vas a decir, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pongo ejemplo. Cuando tú estás con tus compañeros, tus amigos, y de repente te sale a hablar de chisme, te sale a decir cosas que no van, y de repente eso empezó a ser un nicho entre ellos, y ellos salen con otras personas, y ya te están quemando. Oye, que esta persona empezó a decir, de ti, ya, entonces, esa realidad de rechazo, No, bien. ¿Sí me escucho? Dice, Zoom no responde. Se cortó por un rato, como los últimos 2 minutos, muy cortado. ¿Ya me escucho? Sí, ahora sí, pero sí, Perfecto. Voy otra vez. Cuando tú estás, lo pongo en un ejemplo de la recuperación de la perspectiva del devenir. Tú estás con tus compañeros del trabajo y de repente tú dices algo que no estuvo bien decirlo, que no estabas consciente de las consecuencias que te iba a traer y que eso que tú hablaste acerca de que, oye, ya viste que esa personita le fue mal en esto y en esto, pues sí, fue porque andaba haciendo este tipo de cosas. Y empiezas a crear un chisme, empiezas a crear una perspectiva de un condicionante. Y ahora ese condicionante se activó en ese otro tipo de personas y empezaron a generar otro chisme. Y empezó a crecer hasta que eso rompió una barrera y que esa barrera se convirtió en un problema. Y entonces ese problema se va a venir hacia ti. ¿Por qué? Porque tú fuiste el que lo creó, tú fuiste el que lo dijo. Y ahora de repente dices, es que yo por qué, y es que yo por qué. Pues sí, porque no fuiste consciente de las palabras que estaban saliendo de tu boca. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio de lo que estamos diciendo, porque nuestro lenguaje o construye o nuestro lenguaje construye en las conversaciones que estamos teniendo día a día con las personas. Ejemplo, si tú te das cuenta del tipo de lenguaje que tú estás teniendo con las conversaciones de las personas de tu trabajo y te das cuenta que las conversaciones que tienen, tú puedes influir en sus vidas para obtener un cambio, en vez de estar diciendo disculpen por la palabra, en vez de estar diciendo cosas que no debes de decir, entonces si tú empiezas a cambiar tu lenguaje para construir en aquellas personas que necesitan una construcción, te vas a dar cuenta del potencial que hay dentro de ti. Con el lenguaje. Recuerda que con el lenguaje construyes perspectiva. Entonces, cuando tú estás hablando con tus compañeritos, con las personas, con tus amiguitos, con tu familia, y tú dices en ese momento, estás siendo consciente de las palabras que se están efectuando, y tú estás teniendo una conversación con ellos que tú estás diciendo, oye, ¿sabes qué? En esta conversación yo le puedo meter esos temas que estoy aprendiendo aquí en clases, y con esos temas que estoy aprendiendo en clases podemos tener una buena resolución de esta problemática. Entonces, pues yo creo que puede ser una buena solución. Y entonces ahí utilizas el lenguaje como una manera de construir una buena solución. El lenguaje construye panoramas. Ahora, cuando lo empiezas a utilizar para construir en vez de destruir, estás utilizando esas herramientas que Dios creó tan fascinantes para ti y para mí.
Si vamos a Génesis 1:1 y nos damos cuenta de las creaciones tan hermosas que hizo Dios, y en esas creaciones tan hermosas estamos nosotros, y cuando empiezas a visualizar el poder que Dios le dio al ser humano antes del pecado, y te das cuenta que Dios le dio el poder del lenguaje para comunicarse con los animales y para poder decirle su nombre como son y que los animales se entendieran. ¿Te das cuenta de ese poder tan grande? Porque Dios le dijo: Adán, señorea, administra. Y entonces cuando le da este poder tan grande que lo perdió él, dice que, que cuando Adán salió del huerto del Edén, gran parte del pecado destruyó su cerebro y su capacidad cognitiva y transpersonal, su capacidad de influir y esos poderes que obtiene el cerebro. Cuando tú te das cuenta que tú estás activando esas partes de tu cerebro, cuando empiezas a trascender, cuando empiezas a enriquecer tu supraconsciencia, cuando empiezas a extender las barreras de tu mente y ensancharlas. Ahí entra Isaías 56. Ensancha el sitio de tu tienda. Ahora, si lo tomamos para esta etapa, para esta era pues, de modernismo, nosotros empezamos a visualizar el gran poder que hay en el lenguaje, la noción de competencias conversacionales, identificación de las competencias conversacionales, se los acabo de decir, cuando tú empiezas a identificar que lo que tú puedes decir es una competencia para poder influir en la vida de las personas. Competencias conversacionales y modalidades del ser. Tú puedes edificar a las personas que están a tu alrededor con lo que tú hablas. El ser humano como dominio de diseño. A través del dominio de diseño que Dios te dio para tu vida, Dios no te creó para hacer lo que estás haciendo ahora en este momento. Dios te creó con un diseño mucho más allá. Dios no te creó para trabajar y darle una buena vida a tus hijos, a tus hijas. No, Dios te creó para algo más fuerte. Y cuando empezamos a ver la parte de Imago Dei, que es parte de nuestra esencia, y empezamos a visualizar que el Imago Dei es nuestra parte del barro que Dios nos creó, y que esta parte divina que Dios nos dio a nosotros mismos en este Imago Dei, que somos el espejo de Dios, nos estamos dando cuenta del hermoso diseño que Dios nos dio a nosotros como seres humanos. Y en esta parte tan hermosa entra el lenguaje, entra la transformación y el aprendizaje que hay en cada una de las conversaciones que tú tienes con las personas que te rodean. Ahora, vamos a darle prioridad a la acción. La acción genera ser. ¿Cuántas veces con el lenguaje tú te das cuenta que puedes afirmar a gente que necesita una afirmación, que necesita una exhortada? Vamos a darle aquí el lugar a que participe Dani. Dani, ¿cuántas veces te has dado cuenta que el poder de tus palabras puede ayudar a afirmar, a exhortar, para que la gente pueda vivir en un mejor entorno social? Pues frecuentemente me doy cuenta porque como estamos hablando, el lenguaje construye la realidad que queremos ver o que queremos que otra persona vea. Entonces, si nosotros no le pintamos una realidad al prójimo de que le puede ir mejor en su vida de víctima, pues lamentablemente esa persona va a seguir mirando lo que sus palabras dicen, no mirando lo que otras palabras pueden crear, ¿verdad? Yo creo mucho que nuestro acercamiento hacia las personas para ayudarlos a mejorar en cualquier aspecto de su vida, aunque nosotros no seamos profesionales de ello, pues es aportación a la comunidad. Wow. Yo creo que el ser consciente de lo que estamos hablando nos ayuda a ser más prospectantes a ser bendecidos, porque te das cuenta de la calidad que tú manejas en el lenguaje. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo
no es solo palabras al vacío. Jesús no solo comunicaba, Jesús creaba realidades con su palabra. ¿Cómo? Cuando les decía a las personas, levántate y anda, creaba realidades. Tus pecados te son perdonados. Creaba realidades. Cuando le decía, sea la luz, creaba realidades. En lo espiritual, el lenguaje no es un accesorio. Recuerda, el lenguaje no es un accesorio en lo espiritual. Es un poder creativo. Lo que tú hablas es lo que creas. Tú fuiste hecho a imagen de Dios, y eso se los comenté ahorita en Génesis 1. Fuiste hecho con ese imago de Dios crea hablando. Cuando empiezas a escudriñar las escrituras, cuando empiezas a escudriñar las escrituras y te das cuenta que a través del poder del habla, Dios creó esta realidad que tú y yo conocemos, empiezas a discernir el potencial que hay en el lenguaje. Y si lo vemos en lo psicológico, tu cerebro y emociones responden al lenguaje que usas contigo mismo. Aguas como te hablas. Aguas lo que te dices, porque lo que tú te dices es lo que tú te creas. Ay. Bien, las condicionantes visibles de la acción humana. Predisposiciones biológicas, los talentos innatos. Qué hermoso es esto. Las competencias adquiridas, aprendizajes. Con el lenguaje tú y yo nos damos cuenta que hay muchos talentos innatos ocultos. Con el lenguaje nos damos cuenta que hay muchos aprendizajes que van más allá. Con el lenguaje nos estamos dando cuenta que hay muchas herramientas y la tecnología la podemos utilizar para llevar conocimiento hacia otras personas. Podemos ayudar que la gente expanda su conciencia. Con el lenguaje te das cuenta que hay mucha emocionalidad. Con el lenguaje te das cuenta que puedes motivar a las personas. Con el lenguaje te das cuenta que hay muchas habitualidades que pueden ser formadas y pueden ser adaptadas. El reconocimiento de los límites, con el lenguaje te das cuenta que puedes hacer un reconocimiento de los límites de las acciones humanas. Te das cuenta cuáles son tus limitantes y te das cuenta, dices, oye, si este es mi límite, pues me puedo dar cuenta que yo puedo ir más lejos. Me estoy dando cuenta que si yo estoy cruzando con este límite, si, un ejemplo, un defecto de carácter, eh, un defecto de carácter, podríamos determinarlo así, con que yo no soy una persona paciente. Entonces, si yo no soy una persona paciente y si yo fui preprogramado con creo que ya te das cuenta que si yo no soy una persona paciente, y que mi preprogramación fue desde que yo nací, fui muy una persona que todo le molestaba, que yo siempre quería que se hicieran las cosas como yo creí. Ahí entras a hacer una introspección dentro de ti mismo y empiezas a poner en una balanza y decir, ¿seré yo así? Y si yo soy así y este es mi límite, ¿qué es lo que yo puedo hacer para cambiarlo? Y a través del lenguaje puedes utilizar la edificación para que yo, si no soy una persona paciente, empezar a utilizar esta paciencia, este fruto del Espíritu, esta virtud. Ahora, si nos estamos dando cuenta de los condicionantes visibles de la acción humana, que son los talentos, los aprendizajes, todo lo que se puede ver, hay unas cosas que no se pueden ver. Y esto que no se puede ver, tú tienes que tener la capacidad de afrontarlo. Ahorita el doctor Arturo nos abordaba el análisis FODA. Pues análisis FODA empiezas a ver tus oportunidades, tus debilidades, tus áreas para abordar que pueden crecer y empiezas a hacer pues ese análisis, ¿no? En la ventana de Yoari que ustedes ya hicieron, ahí había cosas ocultas que ni tú mismo podías ver, pero que estaban ahí y que otras personas tampoco podían ver. Y entonces esos condicionantes ocultos es donde quiero llegar. ¿Es posible superar estos límites de los condicionantes ocultos de las personas? Aquí vamos a
darle el lugar a participar de él. Está conectado. Claudia. Claudia, ¿estás presente en clase? Sí, Ok, Claudia. Acerca de esos condicionantes que estamos hablando, de lo que se ve, de lo que no se ve en nuestras acciones humanas, con los limitantes que tú tienes a través del lenguaje, ¿te das cuenta que puedes superar estos límites? creo que sí se pueden superar los límites a través de, pues, del el enriquecimiento del conocimiento, ¿verdad? Que estamos trabajando, pero a veces nuestra mente está tan limitada que son esas, se puede decir, esa montaña para cruzar, a veces son muy grandes, ¿verdad? Que podemos decir, ¿cómo voy a poderme desarrollar? Pero cuando uno se da cuenta que empiezas a poder a tratar de cambiar esos limitantes, es cuando ves ese desarrollo, ese avance en nuestras vidas. Excelente. Creo que cuando nos damos cuenta de de nuestros límites, tenemos una área de oportunidad. Un ejemplo, cuando una persona entra en crisis, uno empieza a decir, ay, es que ya estoy pasando por este problema. Pero si te das cuenta que las crisis, Dios las utiliza en nosotros para crear un área de oportunidad, ¡chuf! Te das cuenta que dices, oye Dios, cada crisis que tú me pongas, dame el conocimiento en mi condicionante para ver el área de oportunidad. Dice, ¿es la resignación metafísica la única opción? Escuchen esto, cuando el alma suelta el control, abraza lo eterno. Cuando dejas de tener el control siempre, porque recuerda, cuando hay un exceso de control, hay un exceso de cortisol. El cortisol es el neurotransmisor pues, del estrés. Entonces, una persona que se la pasa controlada siempre es una persona con el cortisol alto. Entonces, cuando el alma suelta el control, abraza lo eterno. Vamos así. ¿Qué es la resignación metafísica? La resignación metafísica no es rendirse por la derrota, es soltar desde lo eterno y aceptar lo que sí puedo cambiar. Y abrazarlo con la paz, abrazarlo, lo que Dios ha determinado con su soberanía. Pero escuchen esto, es una actitud del alma que reconoce que yo no soy el centro del universo. Y eso está bien. ¿Cuántas veces queremos vivir con el yo siempre? Cuando te das cuenta que eres parte de y que no eres el centro de, empiezas a visualizar, empiezas a entender que lo que tú tienes lo vas a soltar ese control para permanecer en lo eterno. Y con eso no estoy hablando de una resignación pasiva, es una rendición consciente. Muchos piensan que resignarse es dejar de luchar, pero si lo vemos desde una perspectiva filosófica, una perspectiva espiritual, esto lo podemos manejar como un acto de madurez existencial. La rendición activa ante lo superior, una rendición activa hacia Dios. Y en esta resignación hay una aceptación desde la fe y no desde una resignación amarga. ¿A qué voy? Ay, pues es que ya voy a aceptar las cosas amargadamente. Y esto fue lo que me tocó. No, tú tienes el poder de decidir qué es lo que quieres, y cuando tú tienes el poder de decidir cuál es tu realidad a través del lenguaje, cuando empiezas a soltar eso, empiezas a abrazar lo eterno. Lo vemos esto en Lucas 22:42, que dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Que se haga la voluntad de quién? De Dios. Aquí nos damos cuenta que hay una resignación, si lo podemos ver así, metafísica, en la acción.
¿Por qué? Porque aquí, en este versículo bíblico, perdón, vemos conciencia, vemos dolor, vemos fe y lo último, vemos entrega. Y eso es lo importante, entrega. Entrega esa resignación para Dios. La necesidad de reexaminar nuestras acciones humanas hacia la búsqueda de condicionantes ocultos en la acción humana y del comportamiento. Si lo vemos así, aquí voy a leerles un poquito. En la maestría hubo un tiempo que vimos a, a un autor, se apellida Nietzsche, y él nos dice, aprende a distinguir el que se rinde al destino y el que lo afirma. Porque aquí entramos una parte en filosofía. Y en este fundamento psicológico nos trata de decir este Nietzsche, el que se rinde al destino y el que lo afirma. ¿Cómo lo haces tú? En la metafísica cristiana, que pues nos ayuda a entender gran parte de nuestro entorno, nos habla de que el alma debe de alinearse al Ser Supremo. Y esto lo reforzamos con otro autor que se llama Kierkegaard. Y él habla de la fe como una resignación infinita. La fe como una resignación infinita hacia Dios. Y si lo tratamos de ver con una psicología muy profunda, ya les tocó leer de este autor, e incluso yo se los he mencionado en clases pasadas, está Víctor Frank. Y él nos habla a través de su experiencia porque él vivió el holocausto. Y nos dice, cuando ya no puedes cambiar la situación en la que tú estás viviendo, conecta conmigo, no te desconectes. Dice, cuando tú ya no puedes cambiar la situación en la que estás viviendo, estamos desafiados a cambiar nosotros mismos. Cuando tu situación ya te das cuenta que lo que estás viviendo ya fue el límite, es un área de oportunidad para desafiarte en cambiarte a ti mismo. En la resignación metafísica vemos que hay aceptación más fe y con estas dos juntas hay una responsabilidad interna. Hay una responsabilidad del ser. Qué importante, ¿no? A ver, quiero escucharlos. Maite, ¿estás conectada con nosotros? Sí, maestra. ¿Sientes que este tema es muy difícil de digerir? Platícanos, acerca de este tema, de cómo lo estamos viendo, desde tu perspectiva del lenguaje. Ciertamente el lenguaje es una forma de lo que transmitimos o de lo que dice una cita bíblica que de lo que hay en nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. Pero hay una parte que usted mencionaba que dice, cuando dejamos de ser el centro, entonces para mí ese es como me sonó a una clave muy importante, o sea, cuando dejamos de ser nosotros y dejamos de alguna forma que opere lo espiritual, pero para eso de alguna forma bueno, para eso tiene que haber una rendición. Eh, el, y también ver el poder que existe en nuestro lenguaje. Él le decía, lo que hay en nuestro corazón es lo que de alguna forma esto conjuga todo, porque es lo que habla nuestra boca, es lo que hay en nuestra mente, lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, o sea, todo va como que va relacionado y al final de todo es lo que va a manar de nuestra boca. Suéltate, Entonces, suéltate. entonces es ahí donde de alguna forma entiendo que tenemos que, tenemos que dejar de y cuidar
porque es una parte muy importante, el cuidar qué es lo que entra, porque de lo que entra es de lo que de alguna forma va a salir, porque tiene que salir, porque si entró es porque tiene que salir. No sé si me desvié. Excelente, no, 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 perfecto. Mira, aquí va un tip. Cuando lleguen esos temas tan reveladores para ti, para tu mente, háblalo. Y mientras lo hablas, tan siquiera con un espejo, háblalo, porque cuando lo hablas empiezas a desarrollarte. Soy fiel creyente a través cuando he estudiado metafísica, física cuántica, coaching cuántico, que lo estamos viendo en la maestría, de que nosotros como seres ya lo sabemos todo. En nuestra programación genética que fue dada por Dios, que esté ese condicionante oculto, ya lo sabemos todo. Pero estamos, mira, ¿Qué en pasó? esta exploración, Sí. abriéndonos camino. Muy bien. Gracias, Maite, por tu aportación. La propuesta de dos condicionantes ocultos, el observador y el sistema. Muy bien. Vamos a ver cómo tú estás describiendo el mundo y a través de cómo tú describes tu mundo, describes tu vida. Aquí nos habla el observador y el sistema. ¿Quién crees que es el observador? Tú no solo vives la vida, la interpretas. Tú no ves la realidad como tal como es, la ves sino como tú eres. El observador es una configuración interior de lo que nosotros mismos interpretamos. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo que juzgas, es cómo reaccionas, es cómo tomas decisiones en tu vida. Esto es lo que es ser el observador. No reaccionas a la realidad, reaccionas a tu interpretación de ella. No reaccionas a la realidad. Vivimos reaccionando nuestra interpretación de ella. ¿Sí tenemos la capacidad de digerir esto? Qué importante, ¿no? Ahora, vamos a ver lo del sistema. En los condicionantes ocultos que lo determina cómo lo vemos, todos tenemos estos condicionantes. Somos filtros invisibles que deforman la forma en cómo vemos. Ejemplo, nuestra historia personal, nuestras creencias inconscientes, nuestras experiencias traumáticas, nuestra programación cultural, nuestra programación religiosa, las palabras que nos marcaron nuestra infancia, heridas emocionales no sanadas. Esto no siempre se notan. Todo lo que les estoy mencionando, estos no siempre se notan, pero gobiernan nuestra manera de mirar la vida. Estos condicionantes ocultos. Guau, ¿verdad? Y el sistema entra aquí y nos dice, tú no estás solo, vives dentro de una estructura. Todo ser humano vive en sistemas, exosistemas, macrosistemas, y en esos sistemas que vivimos, para no hacerlo con un lenguaje complicado, pues está la familia, la iglesia, trabajo, cultura, nuestro país, tu nacionalidad, las redes sociales que nos ayudan a conectarnos con cada uno de nosotros. Estos sistemas, recuerda, nos moldean. A veces te dan forma sin que te des cuenta. Wow, ¿verdad? Vivimos en un mundo que cuando empiezas a profundizar, a filosofar, te das cuenta que este sistema nos tiene bien moldeaditos. Y a veces, cuando estamos filosofando, te das cuenta que el sistema puede estar tan enfermo, pero pero tú crees que tú eres el que está mal. Ejemplo, la Agenda 2030, que a fuerzas nos quieren vender ideas que no van con el diseño de Dios. ¿Y qué le hacen creer al mundo? Que esas ideas son lo correcto y que nosotros somos los que estamos mal. Ejemplo, la agenda LGTB. Este sistema quiere vender que todos los que estamos en contra de esto somos los que estamos mal. El sistema quiere hacernos creer
que el diseño divino de Dios es el que está mal. Y entonces tenemos que aprender a diferenciar qué tipo de sistema estamos viviendo. Ahora, si somos los observadores, hay que despertar. Y yo te voy a decir aquí, hay dos formas en cómo tú puedes ser el observador. Forma número uno, la automática. Te dejas guiar por este sistema, te vuelves reactivo, te vuelves herido, te vuelves condicionado. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues repite los patrones de este sistema. Te llena la culpa, huyes, todo esto. ¿Cuál es el otro? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? Está el automático. ¿Y el otro cuál es? El consciente. Vives en el presente. Vives despierto. ¿Qué queremos hacer con estas clases? Que abras tu visión espiritual, que empieces a entrenar, que tengas la capacidad de elegir, de transformar. Eso es lo que te va a ayudar. Cuando despiertas al observador que hay en ti, recuperas poder interior. Comienzas a caminar desde el espíritu y no desde una reacción emocional. ¿Cuánta gente de hoy en día vive reaccionando emocionalmente a todo lo que le pasa y no vive en el espíritu? ¿Te das cuenta del tipo de vida que ellos viven? ¿Cómo podemos transformarnos nosotros como observadores de este sistema? Reconociendo nuestros patrones ocultos. Ejemplo, ¿yo por qué siempre reacciono así? ¿De dónde viene? Empiezas a cuestionarte creencias limitantes. Ejemplo, si no me valoran, no valgo. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién? Empieza a practicar la autoobservación. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hacer estas introspecciones diarias, no es solo una vez por semana, no es cada vez que tengas clases, no. Haz estas introspecciones diarias, haz estas pausas diarias para preguntarte, ¿desde qué lugar estoy viendo la situación? ¿Dónde estoy situado? Y aquí entra el condicionante que te va a ayudar a catapultarte, a elevarte en este sistema. ¿Quieren saber cuál es? Una intimidad con Dios. La palabra y la oración te reconfiguran desde lo eterno. Les vuelvo a repetir, Romanos 12:12. Desafíate a provocar una metanoia en ti. Desafíate. Deja de vivir como vives. Empieza a que esos condicionantes ocultos salgan. Pregúntate, ¿desde qué lugar estoy viendo la situación? ¿Estoy en una posición automática o soy de la persona consciente? ¿Cómo estás viviendo en este sistema? Poderoso, ¿ah? Le estoy dando pausas para que digieran toda esta información. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ontología del lenguaje, ética de la convivencia humana, sentido de la vida y construcción de nuevos paradigmas. Lo que cambia cuando cambia el observador. ¿Qué es lo que cambia? La vida no cambia, tu familia no cambia, tus circunstancias tampoco cambian. Pero ¿sabes qué? Tú sí cambiaste. El observador cambió. Y cuando el observador cambia, el sistema comienza a transformarse también. Pero el sistema a través de tu paradigma, a través de tus binoculares, a través de tus lentes que llevas puestos, esos lentes de cómo vives la vida, de tus limitantes del lenguaje. Si lo empezamos a ver desde fundamentos bíblicos y espirituales, algo que a mí me ayudó mucho a entender esto es Jesús no cambió primero a Pedro, le cambió su mirada sobre sí mismo. Y aquí lo vemos cuando le dice Jesús, ya no te llamarás Simón. ¿Qué significa Simón? Inestable. ¿Cómo te vas a llamar? Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Roca.
Jesús trabaja con el observador, te renombra, te revela, te reconfigura. ¡Wow! Apodérate de esta palabra. Jesús trabaja con cada uno de nosotros que somos los observadores de este sistema y nos renombra, nos revela, nos reconfigura todo esto lo que el sistema nos quiere vender. La realidad externa nunca será más fuerte que la narrativa interna. Y cuando la realidad externa está siendo más fuerte que tu narrativa interna, aguas, ahí hay un problema. Porque estás perdiendo el sentido de la vida dejándote influenciar por estos paradigmas. Créate nuevos paradigmas, lo vemos en estas imágenes. Hasta que no despiertas al observador que hay dentro de ti mismo, repetirás los mismos patrones, los mismos errores con diferentes paradigmas, con diferentes caras. ¿Hasta cuándo vas a cambiar? ¿Hasta cuándo vas a despertar? Deja que el Espíritu Santo te muestre lo que no puedes ver dentro de ti mismo. Deja que el Espíritu Santo te revele estos condicionantes ocultos. Cambiar al observador, cambiarnos a nosotros, es dejarnos morir al ego y nacer en el Espíritu. Wow. Siguiente diapositiva. Dani, ¿nos quieres leer esta frase que está aquí? El lenguaje social es por excelencia. ¿Qué entiendes, Dani? El lenguaje es social por excelencia. Yo entiendo que por la excelencia en la que nosotros transmitimos el lenguaje es por el medio de la cual se construye la comunidad a lo largo de los años, a lo largo del paso del tiempo, porque sin un lenguaje de excelencia no se puede construir, ¿verdad? Porque si no sería porque si fuera el lenguaje social por destrucción, pues viviríamos en un mundo infernal donde todo estuviera caído al suelo. Entonces, eso me da a entender que es para construir y solamente por el lado positivo se puede construir. Wow. Creo que lo abordaste muy bien. Estoy viendo tu capacidad de asimilación de información excepcional. ¿Qué quiere decir esta frase? El lenguaje social por excelencia. El lenguaje no nace en el individuo aislado, surge a través de la interacción humana. ¿Tú crees que si Dios hubiera puesto solo al hombre, sin ninguna interacción social, hubiera podido desarrollar un lenguaje? No, No hablamos solo para expresar ideas. Déjate eso a un lado. Hablamos para construir realidades con otros. Tu forma de hablar es el fruto de tu historia, la comunidad, tu cultura, tus relaciones. ¿Cuántas veces has tenido problemas con tus relaciones por tu poca experiencia de no manejar el lenguaje social por excelencia? No hablamos solos, el lenguaje nos conecta. Hay que entender esto, el lenguaje nos conecta, el lenguaje nos forma, el lenguaje nos transforma. ¿Te estás dando cuenta del poder que hay en el lenguaje? Por eso es el título, Ontología del lenguaje, porque vamos a lo profundo, a lo que nadie dice. Desde que nacemos empezamos a hablar para pertenecer. Ejemplo, cuando vemos a un bebé que está aprendiendo a hablar, ¿está imitando a quién? A mamá, a papá. El lenguaje nace del encuentro y no del aislamiento, a través de estas interacciones. Y mira, el bebé ahí va construyendo su propio lenguaje, porque va creciendo, porque está interactuando con mamá, está interactuando con su entorno. Por eso, aguas con la gente que te rodeas.
Yo soy en la relación con el otro. Y esto es filosofía del lenguaje. Yo soy en la relación con el otro. Porque cuando tú empiezas a hablar con interacciones humanas, te empiezas a formar. Hablar es un acto que te conecta. Mira lo hermoso. Hablar nos conecta. ¿Por qué? Porque cuando tú conectas, nos hace humanos. Hablar es un acto de conexión. Vamos con la siguiente diapositiva. Está muy bueno, ¿ah? Lo social para los seres humanos se constituyen en el lenguaje. Todo fenómeno social es siempre un fenómeno lingüístico. Aquí vemos la creación del alfabeto, fue en el año 700 antes de Cristo. El lenguaje en nuestras categorías mentales sobre uno mismo, sobre el mundo, el lenguaje de acción, al lenguaje de ideas, al lenguaje del ser. Si empezamos a ver este tipo de fundamentos filosóficos y científicos, todo enunciado es una respuesta a otros enunciados. Toda palabra es dialógica. Toda palabra es dialógica. ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Esto lo dijo Milla. ¿Ya lo vieron? ¿A Millail? No. ¿No? Millail, no me acuerdo la otra. Toda palabra está cargada de historia, es lo que nos quiere decir este autor. De toda historia social. Lo que decimos viene de conversaciones previas que nos hablan. Lo que decimos viene de conversaciones previas que nos hablan. Siguiente, porque ya vamos a aterrizar. ¿El ser humano es un ser social o es un ser racional? Vamos a cerrar con esto y vamos a darle lugar a Laurita. ¿El hombre es un ser racional o es un ser social? Platícanos. Yo creo que de los dos, ¿no? Platícanos. Desátate. Bueno, racional pues porque tenemos raciocinio, porque razonamos, y social porque interactuamos con otros seres humanos, que nos comunicamos. Yo creo que de los Wow. dos, ¿no? Yo creo que ya les tocó ver en la parte cuando abordaron en filosofía que dice Aristóteles, ¿el hombre es un animal racional? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ¿qué? De razonar, de Ujú, elegir y de pensar. así es, Pero si vamos con otros autores, nos dicen otros autores, el hombre es un animal político, porque está hecho para vivir en sociedad, no en aislamiento. así Entonces, si es, empezamos a comparar, para Aristóteles, el ser humano es ambas cosas, racional por naturaleza y social por necesidad. así es. ¿Verdad? Ujú, ujú. Claudia, a ver, ¿el hombre es un ser racional o es un ser social? Desátate. Sí, creo que sí van de la mano, porque es racional y también tiene, pues necesita socializar para poder tener ese lenguaje y poderse desarrollar. Ok, ahí disculpen por esta silla, ¿eh? Bueno, lo racional nace en un contexto social. Nadie razona en el vacío. ¿Tú crees? ¿Tú te ves a la razón en el vacío? No tiene lugar, porque lo racional nace en un contexto social. ¿Y qué me quiero referir con esto? Somos biológicamente diseñados para conectar. Y aquí si empezamos a meter el psicoanálisis, entra el DNA, que son todo este conjunto de neuronas que se entrelazan para comunicarse. Porque nuestro cerebro se desarrolla más, escucha bien, nuestro cerebro se desarrolla más cuando se vincula con otros. Un niño aislado no se vuelve racional, se desconecta de su humanidad. Entonces, cuando te das cuenta que cuando nos empezamos a desarrollar socialmente, tenemos un mejor desarrollo que cuando estamos aislados. Y bueno, tú me estás diciendo, oye, Jonathan, pues
Pero ¿qué dice la Biblia? Vemos que cuando Dios crea al hombre, ¿qué dice? No es bueno que el hombre esté solo. Dios mismo afecta la necesidad de la relación antes que Adán la sienta. ¿Verdad? Dios nos llama a la reflexión, nos llama al diálogo y no a un monólogo. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado, escuchen bien, para una relación con Dios, para relacionarse con los otros y para gobernar con sabiduría. Entonces, vamos a concluir. El hombre es racional por diseño, social por esencia y espiritual por origen. Nuestra racionalidad sin amor es frialdad. La socialidad sin razón es un caos. Y sin Dios, el hombre se pierde a sí mismo. Bueno, pues vamos a dejar que el doctor Arturo nos, nos Sí, concluya y después pasamos a las áreas de preguntas. No, ya si quieres cierra deja de compartir. Excelente. Los escuchamos al doctor Arturo. Micrófono, porque no Ok, tengo derecho. perfecto. Fíjense que aquí en esta parte que nos está mencionando por aquí, Johnny, hay una frase que se repite mucho por ahí en Guatemala y se dice, yo soy todo lo que mi boca declara que yo soy. Yo puedo hacer todo lo que mi boca dice que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque en nuestra boca hay poder y una vez que se da el milagro de la transformación, de la metanoia, de la metamorfosis de Cristo en nuestra vida, nuestro léxico, nuestro lenguaje comienza a cambiar. Dios te bendiga, me siento bendecido, hoy voy a ser mejor. Y comienzo a mencionar versículos de la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez al inicio no es tan así, pero conforme voy avanzando, eso se va aplicando a mi vida. Diga el débil, fuerte soy, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo, no voy a temer ni voy a desmayar, solamente me voy a esforzar y voy a ser valiente. ¿Acaso daré solamente gracias por las cosas buenas y no aprenderé a dar gracias por las cosas malas? Y ahí va mi transformación por mi lenguaje, por mi lenguaje, por mi lenguaje, por el poder de la palabra. La palabra me reconstruye, la palabra me restaura, la palabra me renueva, la palabra me da el valor que por algún momento en mi vida perdí. Wow. Los que están en problemas económicos, los que están en problemas familiares, los que están en problemas de salud, los que están en problemas, todo eso que se va mirando y que se va desarrollando como problemas, mientras dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, aprendiendo, ahí va el poder de la palabra, aprendiendo a estar contentos. Y el aprender es una escuela. Aprender a estar contento es una escuela. Quiere decir que voy a estar contento en la escasez y voy a estar contento en la abundancia. Voy a estar contento en la enfermedad y voy a estar contento en la salud. Voy a estar contento, sea cual sea mi situación, voy a aprender a estar contento. Y cuando yo aprendo a estar contento, pasaste a otro nivel. Bellaco. Como que si se abriera el portal y se da ese salto cuántico y de repente, ¡pum!, estás en otra dimensión.
Como que comienzas a mirar tu entorno de manera diferente, como que comienzas a escuchar de forma diferente, como que algo pasó aquí, como que si hubieran llegado como con un martillo y te hubieran roto la maceta, que algo pasó aquí adentro, que comienzas a asimilar. Y digo esta analogía de romper la maceta, no tanto como una grosería, sino como la analogía de la maceta. O sea, le pones la planta a la maceta comienza a comerse, a tragarse la tierra y comienza a crecer y le pones agua y comienza a crecer y se comienza a desarrollar y llega un momento que todo lo que está en la maceta es raíz, ya se acabó la tierra. Y luego la pones en otra maceta más grande y crece más crece más la planta, pero otra vez se vuelve a convertir esa tierra en raíz. ¿Por qué? Porque ahí va la planta creciendo, ahí va la planta creciendo. Es hasta que rompes la maceta y que lo puedes meter ahora a la tierra, que internas aquella planta que por naturaleza fue para expandirse, fue para extenderse y fue para crecer sin límite, es lo que pasa en nosotros con esta ontología del lenguaje, con este estudio del ser, con esta analogía que estamos haciendo del poder de la palabra en nuestra boca. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces es cuando nosotros somos ah, sembrados en el reino, es cuando se comienzan a expandir el sitio de nuestra tienda mental, ensancha el sitio de mi tienda mental al norte, al sur, al este, al oeste, o sea, que pueda yo entender, comprender, asimilar. Y las cosas comienzan a suceder de una forma completamente diferente. ¿Por qué? Porque tus ojos espirituales, como entraste a otra dimensión, tus ojos espirituales ven lo que antes no veían. Tus oídos espirituales oyen lo que antes no oían. No estos oídos, no estos ojos, no, los espirituales. Porque puedes oír con tus oídos tapados y puedes mirar con tus ojos cerrados. ¿Por qué le dice un pastor que provoca un milagro en una pierna que está más corta? ¿Por qué le dice a la pierna, crece y se da el milagro? Y aquella pierna crece. Yo por mucho tiempo me decía, uy, sí, como que si la pierna o el pie tuviera oídos. Ándale, cuando entra a la dimensión espiritual, me dice el Espíritu Santo, sí, tiene oídos. Y puede crecer. Cáncer, sécate. Y por el poder de la palabra, ¡pum!, se seca el cáncer. Y luego, ¿de qué manera van las personas al baño y comienzan? Nosotros tenemos ahí un compañero en la iglesia que comenzó con unos problemas acá en sus riñones. Hicimos oración. En cuanto terminamos de hacer la oración, que se va al baño. Estaba programado para cirugía. Y dijo, pastor, oriné piedras. Y cuando va y se presenta para la cirugía, le dice, a ver, vamos a hacerte un estudio antes de meterte al quirófano. Y les dice, ¿por qué te van a operar si tú no tienes nada? Pero había, Moisés, pero había un estudio que decía que el dolor era tan fuerte que necesitaba cirugía. ¿Cómo pasó? Por el poder de la palabra. Alguien la lanzó y alguien la creyó y se detonó el milagro. Eso es todo por hoy, ontología del lenguaje. Que sigan ustedes ahí reflexionando. ¿Cómo ves, Dani? Gloria a Dios. El poder de la palabra tiene poder. Y eso es lo que estamos aprendiendo a utilizar al fin del día. Cómo usar la palabra. Cómo usarla con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros pastores, con nuestra comunidad, no sé, hasta con la persona que nos vende cosas en la tienda.
Transformar el día de los demás, un día a la vez. Nomás un día a la vez, sabiduría, nada más. Muy bien, pues gracias que estuvimos conectados. Pues Johnny, vamos a cerrar. Sí, vamos a hacer ¿me permite hacer un ejercicio antes? Claro, De dos adelante, adelante. minutos. A ver, muchachos, yo sé que tienen muchas ganas de participar, pero vamos a reafirmar toda esta información que acaba de entrar. Entonces, si estás donde estás, párate bien para recibir lo que se viene. Despeja tu mente, respira, recuerda, hay que respirar, saca lo que tengas que sacar para recibir. Cierra tus ojos en este momento, relájate y escucha lo que te voy a decir. Escucha. Dios te dio razón para elegir. Dios te dio una comunidad para crecer. Fuiste creado para pensar con propósito y amar con conciencia. La sabiduría que se están generando en estas clases no es lógica, es conexión con Dios y con tu prójimo. Respira. Ahora trata de visualizar un círculo grande, 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 y en ese círculo grande estás tú en medio. Recuerda que somos seres racionales y sociales creados por Dios. Y ahora cuando estás en esta magnitud de este círculo tan grande y tú estás posicionado en medio, empieza a preguntarte, ¿qué decisiones he tomado yo con sabiduría? Yo he tomado decisiones en las cuales no he actuado bien. ¿Cuándo me dejé llevar? Empieza a ser consciente de tus acciones, de tu ser racional. Ahora empieza a pensar en todas las personas que tú puedes influir con el lenguaje para ayudarlas a que crezcan espiritualmente, a que conozcan a Cristo. ¿Cuántas personas se pueden beneficiar a través de esta herramienta que Dios te dio con este lenguaje? Ahora piensa en aquellas personas que con el lenguaje tú has herido, que con tus palabras tú has herido. Y ya que las visualizaste, mira que esa persona en ese círculo tan grande se pone enfrente de ti. Y cuando estés en tu cama acostado, que ya casi es hora, pídele perdón. Pídele perdón. Y di, ¿sabes qué? Acepto que yo tuve mi error en esto. Y quédate callado y pide perdón. Recuerda que el perdón es un acto liberador. Es un acto que te despoja de cargas. Y como ya estamos siendo seres racionales, pregúntate, ¿tu entorno te está ayudando a razonar con sabiduría? ¿O te está ayudando a reaccionar con miedo? ¿Cuál es el propósito con el que yo estoy aquí en esta clase? Respiremos, tenemos, soltamos. Última vez, respiremos, retenemos, soltamos. Abre tus ojos. Empieza a ser racional y consciente de tus acciones. Todo lo que tú hablas tiene consecuencias. ¿Ok? Pues muchachos, vamos a dejar de